Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Quién anda por ahí? ¿Me escuchan? Ando probando el audio. Nada más díganme si se escucha bien por ahí, por favor. Y tendría que verse también mi pantalla. Entonces, por ahí alguien platíqueme si sí o si no. Por favor. Hola, Lina. ¿Qué onda, Marlene? Hola, hola. Haciendo pruebas, ¿se escucha bien el audio? Traigo aquí unos audífonos que espero se escuche bien. Vamos a acercar un poquito más. Díganme si se logra ver la pantalla bien, si me escucho. Vale, perfecto. Bueno, pues hola chicas, mucho gusto en verlas otra vez y a todos los que van a ver este video grabado entre hoy, mañana, los siguientes días o pues, cuando se les dé la gana, pues aquí estamos presentes. Voy a iniciar con las nociones disciplinarias del trabajo social. Aprovechando que, bueno, aquí tengo a dos trabajadoras sociales y a Humberto también que se está uniendo aquí a la conversación. Si tienen algo que agregar como aportación del trabajo social, es bienvenida. Solamente hay más en el comentario y lo platicamos, ¿va? Gracias Marlene y gracias Lina por decirme que se escucha bien. Entonces, bueno, voy a continuar. Voy a proyectar ahorita en el video, en lugar de mi cara, una presentación que estuve preparando. Estarán escuchando mi voz mientras la enseño y luego regreso a la vista, ¿ok? Entonces, bueno, en unos minutos hago una pausa para ver si algo sucede o si no. Entonces me voy a pasar a la presentación, que es esta. Pero algo importante que se me estaba olvidando. Antes de todo este asunto, quisiera hacer unas aclaraciones respecto a trabajo social. Trabajo social es una disciplina muy joven en el mundo, ¿no? El otro día platicando con Susi decíamos que, bueno, no se compara la historia del trabajo social en tiempo a, por ejemplo, filosofía y otras disciplinas mucho más largas. Y yo quisiera empezar platicándoles que hay un asunto de inicio desde la definición del trabajo social. Hay diversos autores, unos lo manejan aún como una ciencia, dicen que es una ciencia que, y explican lo que hace, ¿no? Hay otros que defienden que ya no existe como tal ciencias, sino que hay una ciencia que tiene disciplinas, entre ellas se dividen las ciencias sociales, las humanidades, etcétera. Y entonces este autor dice que es una disciplina. Y hay otro que es muy famoso en trabajo social, que se llama Ezequiel Anderez, que es un sociólogo que fundamentó toda la carrera de trabajo social, que durante un tiempo estuvo diciendo que era una disciplina, una tecnología social. Es decir, que nosotros agarrábamos conocimientos de otras disciplinas y los aplicábamos a la realidad social, por eso lo llamo tecnología social. Entonces, como ven, está complicado el asunto porque no nos hemos puesto de acuerdo aún como gremio en si somos ciencias, si somos disciplinas, si somos tecnología social. Estamos aún en esa discusión que muchas disciplinas ya resolvieron desde hace bastantes años, ¿no? Dicho lo anterior, empezaré platicándoles en un panorama general cuáles son las etapas históricas del trabajo social y luego ya un poco más en detalle cómo fue evolucionando. Y ya, pues empecemos. Entonces, miren, tenemos 4 etapas principales. También depende del autor de trabajo social que agarres, pero a mí me gustan estas 4 porque son muy claras. Nos inicia diciendo que nuestra disciplina empezó en la etapa asistencial, es decir, ayudando a las personas como tal, con el término ayuda, que se dividía en 2 partes, en la parte religiosa y en la parte humana. Es decir, nos dedicamos únicamente a resolver necesidades inmediatas de los usuarios o de las personas con las que trabajábamos. En este entonces aún no se le llamaba trabajo social, sino pues era un simple voluntariado de personas que querían ayudar a los demás. Después se pasó en 2 etapas, bueno, una que se llama profesionalización, que se divide en 2. La primera es la etapa técnica, que es cuando se dan cuenta que pues hay formas de ayudar más eficientes que otras formas de ayudar. Y entonces empiezan a escribir y a sistematizar las formas en las que se ayudan a las personas y trabajo social empieza a tener cierta técnica para poder ayudar o aportar. Y luego se convierte en el término de profesionalización, que es cuando se empiezan a dar títulos, empiezan a aparecer escuelas y se empieza a reconocer como una disciplina. Esa es como la segunda parte o la segunda etapa. La tercera es la llamada reconceptualización, y aquí es donde vamos a empezar a hablar de años.
La etapa asistencial es desde la corona española, o sea, desde los 1600 en adelante, todo lo que es la ayuda. La época de profesionalización es en el siglo XVIII y de ahí en adelante hasta el siglo XX. En el siglo XX, en los años 60, se da el proceso que llamamos nosotros, y es muy, muy ubicado en trabajo social, la reconceptualización. Este término es bien interesante porque se da en América Latina. Normalmente trabajo social se nutría de los textos de Inglaterra y de Estados Unidos. Y entonces cuando empiezan los trabajadores sociales latinoamericanos, específicamente los chilenos y argentinos, se empiezan a dar cuenta que lo que se genera allá no aplica directamente acá en Latinoamérica, y que pues, son modelos que no son eficientes. Entonces deciden, el gremio, rechazar la teoría de Inglaterra y de Estados Unidos y empezar a generar la propia. Ahorita que empecemos a hablar de años, se van a dar cuenta que en estos años las universidades también toman un rumbo muy importante. Pero bueno, en la reconceptualización, por eso se llama reconceptualización, ¿no? Porque replanteamos todos los conceptos que teníamos sobre el trabajo social. Y bueno, es un movimiento que inicia a la par con todo el movimiento social mundial, que como ustedes saben, es el movimiento hippie, la música rock, el uso de las drogas y todo este tipo de cosas. Y trabajo social se empieza a ubicar como líder dentro de los movimientos sociales, es decir, los que están liderando esos movimientos son trabajadoras sociales. Pero ocurre algo bien bonito, bueno, más bien muy dramático, en toda Latinoamérica, que es la dominación hegemónica de Estados Unidos. Y entonces empiezan a implementar, a través de apoyos económicos o intervención directa, algo llamado dictaduras militares en toda Latinoamérica. Entonces empiezan a asesinar a los presidentes elegidos democráticamente y se implantan estas dictaduras, y se empieza a asesinar a los líderes sociales, entre ellos muchísimos trabajadores sociales. Además de que toda Latinoamérica, excluyendo a México, empieza a modificar sus planes de estudio de la carrera en trabajo social para hacernos menos rebeldes, ¿no? Ahorita les vamos a decir cómo fue ese cambio. Y por último, pues tenemos la etapa contemporánea, que es después de esto, de los años 80 en adelante, después de todo este cambio, que es cuando trabajo social ya se busca como una disciplina que está hecha para la institución gubernamental o el sector privado, pero que ejerce funciones específicas que le demanda la sociedad. La etapa contemporánea pues es en la que estamos ahora, ¿no? Que ustedes ven a los trabajadoras y trabajadores sociales en el IMSS, en el ISSSTE, en los reclusorios, en organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles, etcétera, etcétera, ¿no? Ya tenemos toda una estructura de trabajo, tenemos modelos, tenemos teorías, tenemos funciones, áreas, etcétera, etcétera. Entonces ya es algo muy diferente a lo que se estaba planteando anteriormente. Voy a pasarme aquí tantito a ver si alguien tiene alguna duda hasta el momento. Que por lo que veo no, hasta ahorita vamos bien. Voy saludando a Sandy, que se está conectando, y a Sara. Hola, hola. Entonces, bueno, esa es la primera parte que les quería platicar, como las etapas históricas, y me voy a ir un poquito más al detalle. Quisiera aclarar que esto es como un panorama general del trabajo social, porque es muy poco conocida por mis compañeros de otras disciplinas, y quisiera partir desde lo básico para que podamos irlo trabajando y que sepan en qué podemos aportar este proceso del seminario en salud mental, ¿no? Epistemologías de la salud mental. Bueno, regreso por acá. Entonces, ya visto el panorama general, les decía yo, en la corona española está la caridad y filantropía, la caridad en un enfoque religioso totalmente, de ayudar a otros por el premio que te puede dar Dios o por querer a Dios, y la filantropía en el sentido de apoyar al ser humano solo porque es un ser humano, ya no en el sentido religioso. Luego en el siglo XVIII les decía yo que pasamos a la etapa de profesionalización, donde se crean las primeras instituciones de asistencia social específicamente en México. Cuando se crean estas instituciones, se busca alguien que tenga conocimientos gerenciales. ¿Por qué? Porque en ese entonces también era cuando estaban las ciencias sociales empezando a desarrollar todo el bagaje con el que cuentan hoy en día, ¿no? Como el gran golpe teórico de las ciencias sociales. Y entonces no se buscaban personas que supieran interpretar la realidad, sino que supieran dirigir cuestiones de repartir alimentos, de repartir cobijas, de poder organizar personas. Son conocimientos gerenciales. Es decir, en nuestro caso, trabajo social, primero se hizo la profesión, o sea, empezamos a hacer cosas, y luego se implementó la disciplina, que fue como la forma teórica de entender lo que estábamos haciendo. No en todas las disciplinas se da este proceso, en la nuestra sí.
Y luego, como puntos muy, muy importantes, para no tardarme en lo de la historia, en 1917 aparece nuestra pitonisa, digamos, del trabajo social, que es Mary Richmond, o la Mary Poppins, que le dicen ahí algunos profes en el CETIS y en la universidad, que es un referente, fue la mujer que escribió un libro que se llamó Diagnóstico Social, que fue nuestro primer libro serio, teórico, sobre el trabajo social. Luego en México, en 1925, se hace la federalización de la salubridad, es decir, el Estado se hace responsable y empieza a hacer acciones para la salud pública. Un añito después crea la Beneficencia Pública, que es un organismo que apoya directamente a los sectores más vulnerables o dañados de la sociedad. Y se implementa ya un curso llamado de auxiliar visitadora, que es el antecedente a la trabajadora social. Esta auxiliar visitadora lo que hacía era recopilar únicamente datos sociodemográficos, ¿no? Es curioso porque desde 1925 puede ser que tú ahorita te agarres una trabajadora social en alguna institución como el INEGI o como algunas clínicas del IMSS, no digo que todas, y esa es su función, únicamente recolectar datos sociodemográficos y siguen siendo auxiliares visitadoras, lo cual no está mal, solamente que forma una parte muy reducida de todo lo que ahorita les voy a platicar, que es el trabajo social. Y bueno, eso es un curso, todavía no existía la figura de trabajadora social, y en 1933 surge la honorable y heroica Escuela de Enseñanza Doméstica, que después se convertiría en el CETIS número 5, en el cual yo trabajo, y esta escuela fue la primera escuela en México de trabajo social. Se llamaba Escuela de Enseñanza Doméstica porque tenía la cuestión de las visitadoras, o sea, toda esta parte técnica de la ayuda, pero también se les enseñaban actividades como el buen uso de los alimentos y como, bueno, todo lo que tiene que ver con una mujer en el ámbito doméstico, ¿no? Pertenecía a la SEP, bueno, pertenece aún a la SEP, pero después lo tomó, varios años después, la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial, y ya le quitó toda la parte, digamos, familiar o de enseñanza doméstica y lo dejó como la carrera técnica en trabajo social. Bueno, hasta aquí esta parte. Voy a regresar al Facebook a ver si hay alguna duda o comentario por acá. Si alguien tiene algún comentario, por favor, dígalo para poderlo trabajar. Y pregunta Nayeli, que más o menos de qué trataba el texto de Mary Richmond. Les ponía por acá, se llama Diagnóstico Social y lo que hacía era una propuesta técnica o metodológica para poder elaborar un diagnóstico de una persona respecto a su entorno. Entonces proponía pasos. Ahorita, más adelante les voy a platicar los pasos básicos de cualquier proyecto y ella los puso así. Primero era realizar una investigación previa, que era recopilar datos de la persona, datos generales y sociodemográficos. Posteriormente hacer una recopilación de datos sociales, es decir, refiriéndose a su entorno. Y de ahí elaborar algo llamado diagnóstico social, que era como un tipo mapeo de la problemática que presentaba la persona. Después de ahí elaboraba un tratamiento social, que era una intervención de la profesional en trabajo social, junto con un equipo interdisciplinario, es decir, como gerenciando al equipo, para poder llegar a los objetivos propuestos por ella como trabajadora social. Esto es muy importante porque las visiones van cambiando. Aquí ella tenía una opción muy, muy directriz. Ella evaluaba, diagnosticaba, hacía un plan y lo ejecutaba, pero pues básicamente era tras la visión profesional, no se tomaba mucho en cuenta lo que quería la persona. Bueno, eso es lo que te podría contestar, Naye, en este momento. No sé si me expliqué un poquito. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta por acá? De igual manera les voy a compartir el texto ahí de Mary Richmond para que lo tengan y un texto que habla de la historia en México del trabajo social para las personas que les sea interesante el tema. Bueno, voy a continuar por acá con la segunda parte, ya antes de que pasemos a lo oficial, digamos. La licenciatura en trabajo social surge hasta el año 68 en la UNAM y un año después surge en Nuevo León y en Sinaloa simultáneamente. Es decir, tenemos grados técnicos desde el 60 y tantos, que es cuando cambiamos al grado técnico a partir de la DGETI, y en el 68, cuando llegamos a la licenciatura en la UNAM. Pues como pueden ver, pues es bastante joven nuestra carrera, ¿no? En el 76, y esto es bien interesante, hay un señor que se llama Manuel Sánchez Rosado, que es muy famoso también en trabajo social, que escribe pues un texto llamado Manual de Trabajo Social, para quien le interese también.
Él era en ese entonces director de la Escuela Nacional de Trabajo Social en la UNAM, y el plan de estudios que él propuso y que se aprobó en ese entonces era uno basado en el materialismo histórico dialéctico, es decir, plenamente marxista. Esto es bien interesante porque acá, como les puse atrás, en la etapa de la reconceptualización en los 60 se cambian los planes de estudios de Latinoamérica a algo menos peligroso para los sistemas, pero en México se cambia a algo que se consideraría más riesgoso, porque el trabajo social, con enfoque de materialismo histórico dialéctico, pues se vuelve muy reactivo al Estado y muy reacio a pertenecer a las instituciones. Entonces, eso es bien interesante. Pero esto se da en la UNAM en el 76. Ya para el 79 existen cerca de 70 escuelas, ambas, bueno, más bien sumados los niveles técnico y niveles de licenciaturas. Y en el 95, 102 escuelas. Lo importante es que de estas 70, en el 79, digamos que la que tiene el enfoque de materialismo histórico dialéctico es la UNAM. Todas las demás cambian de enfoques, algunas tienen enfoque humanista, otras tienen enfoque meramente técnico profesional, es decir, que las personas estudian para ir a trabajar a una institución, etc. Y el grado de maestría aparece hasta el año 96 en la Universidad de Tamaulipas, y en la UNAM aparece hasta el 2005. Y el grado de doctor en la UNAM, por ejemplo, está por salir apenas la primera generación de doctores en trabajo social de la UNAM. Bueno, hasta aquí es la historia como tal de trabajo social. Me gustaría pasar a, pues, ¿qué es, no? Porque siempre nos preguntan eso y pocas veces sabemos decir cómo, o responder como qué hacemos o cómo lo hacemos. Siempre es la pregunta más complicada y se hacen los exámenes profesionales, por cierto. Bueno, a mí me gustaría tomar una definición de algo llamado la FITS, que es la Federación Internacional de Trabajo Social, que la dan en el año 2014, se reúnen en Australia, en Melbourne, y ahí se ponen de acuerdo distintas asociaciones, que ese es otro tema en trabajo social. Hay muchísimas federaciones, muchísimas asociaciones, muchos colegios, y no nos logramos unir para decir qué somos, ¿no? Pero bueno, este es un intento internacional que me parece bastante loable y que me gusta trabajar para poder explicar qué cosa es el trabajo social. Y ellos empiezan diciendo que primero que nada es una profesión basada en la práctica. O sea, es algo que se trabaja y que se desempeña de manera profesional. Pero que también es una disciplina académica, es decir, que se otorga grado de técnico, licenciado, maestría o doctorado, y que esta disciplina y profesión se dedica básicamente a promover, ojo con el término promover, el cambio, desarrollo y cohesión social. Y cuando hablamos de promover el cambio, desarrollo y cohesión social, pues surgen muchas preguntas, desde cambio hacia dónde, desarrollo enfocado en qué, y la cohesión, pues en qué sentido. Y es lo que intentamos nosotros resolvernos, porque justo dependiendo de los modelos que agarremos o las líneas teóricas en las que estemos, pues hacia allá va el cambio, desarrollo o cohesión. El trabajo social está muy ubicado de las necesidades sociales y no tanto en los principios técnicos o teóricos que podemos manejar. La segunda cosa que promovemos es el fortalecimiento de las personas, y hasta ahí lo dejan, ¿no? Dice, busca el cambio, desarrollo de cohesión social, el fortalecimiento de las personas, y a mí me gusta agregarle esta visión de competencias, digamos, que se está manejando ahora, porque cuando preguntan, bueno, ¿y qué fortalecemos en las personas? Yo lo ubico muy claramente, fortalecemos conocimientos, habilidades y actitudes. Conocimiento desde la parte que la gente no conoce y nosotros compartimos como conocimientos que les son útiles, habilidades como herramientas que pueden utilizar en su entorno social, familiar o personal, y actitudes hacia la vida, que puede ser, dependiendo de tu enfoque, desde una actitud de aceptación, desde una actitud de rebeldía, una crítica, etcétera, y demás. Y finalmente, este es importante también, dice que promovemos la liberación de las personas, y aquí es donde surge la pregunta también, de bueno, ¿liberarlas de qué? ¿Están amarradas o cómo está el asunto? Y de nuevo regresamos a los enfoques. El que normalmente utilizamos es que buscamos liberar a las personas de las alienaciones o de los procesos de alienación en los que se encuentran. Y este término es bien interesante porque tiene que ver con las creencias o las actitudes que tenemos también, que estamos implementando en nuestra realidad y que no cuestionamos de dónde vienen, ni de dónde son, ni si siquiera son modificables o no. Entonces podemos bajarlo a un término más real como procesos de
ya sea concientización o de sensibilización o de cosas por el estilo, pero llamamos procesos, ¿no? Ya la gente decide si se libera o no de las cosas. Bueno, la segunda parte de esto de la definición tiene que ver con que dice que se respalda en teorías el trabajo social, principalmente de las ciencias sociales, de disciplinas como la sociología, etcétera, y de las humanidades. Hay algo bien interesante que aquí rescatan que no está en otras definiciones de trabajo social, y es que también nos respaldamos en teorías de conocimientos indígenas. Y bueno, ¿y qué conocimientos, no? Mucha de la labor de trabajo social comunitario tiene que ver con la salud. Y en esta parte de la salud tenemos que tener conocimientos sobre plantas medicinales, sobre formas de organización comunitaria, etcétera. Conocimientos que no están sistematizados completamente, pero que nosotros empezamos a tomar y los podemos utilizar para llegar al objetivo. Algo que también menciona esta definición es que involucramos todo el tiempo a personas y a estructuras. Ahora, hay otro enfoque que ahorita les voy a platicar, que es el enfoque sistémico en trabajo social. Entendemos que hay personas que tienen problemáticas y que trabajan en ellas y pueden salir o no, o cambiar o no, ellos lo deciden. Pero que también están sujetos a estructuras económicas, estructuras políticas, estructuras sociales, y que estas estructuras en algunas ocasiones no permiten este desarrollo o cambio en las personas que estamos buscando. Por lo tanto, también buscamos involucrar en estos procesos a las estructuras. Un ejemplo muy claro es una iniciativa que se dio en el Senado hace unos meses de incluir trabajo social como un departamento específico en la educación básica. Yo, por ejemplo, en mi secundaria tenía una trabajadora social ahí de planta, pero hay otras en las que no. La idea es que en todo el sector de educación exista una trabajadora social. El hecho de que esto suceda puede dar un pie a que se cambien estructuras de poder, de trabajo, de organización en las instituciones educativas, como por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues ¿para qué se pone toda esta definición? ¿Qué queremos lograr finalmente? Nuestro objetivo principal en todo el trabajo social es aumentar el bienestar. Y este término es bien bonito porque lo está usando ahorita mucho Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y la primera pregunta que surge cuando hablamos de bienestar es, ¿y qué cosa es eso? Y yo te responderé que también depende, porque dependen los indicadores que utilices para el bienestar. Según la OCDE, el bienestar se mide en 11 esferas diferentes. Entonces, para poder aumentar el bienestar tenemos que trabajar en todas ellas, que van desde el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso al trabajo, la felicidad subjetiva y un buen de cosas que tendríamos que empezar a visualizar nosotros desde el ámbito del trabajo social. Bueno, antes de pasar a lo que sigue, voy a regresar al Facebook a ver si tienen alguna pregunta por acá o comentario. Y preguntan a Nayeli cómo qué era lo que evaluaba, nivel de pobreza, necesidades. Luego se unió Tavo y dice Nayeli, solo como comentario me suena mucho esto de liberar la alienación. La terapia narrativa es precisamente una práctica que busca identificar las ideas del imaginario social que oprimen a las personas y no les dejan ser quienes quieren ser. Ahora entiendo por qué el creador de la misma es Michael White, trabajador social, exactamente. Orgullosamente trabajador social. Bueno, y preguntando, Nayeli pregunta qué era lo que evaluaba. Siempre hemos evaluado cuestiones tenemos un instrumento llamado estudio socioeconómico. Entonces de ahí surge de la cuestión primero financiera, lo primero que se mediera cuánto recurso tenía la persona y a partir de ahí si le alcanzaba o no para sus necesidades básicas, era el indicador principal. Luego nos íbamos con estructuras familiares, cómo estaban compuestas las familias o los hogares, luego niveles de relación que tienen entre ellas, es decir, como vínculos afectivos. De hecho, creo que compartimos un libro tuyo conocido que es lo de los genogramas. Entonces, básicamente es lo que está en los genogramas, pero de manera escrita, en un instrumento llamado estudio socioeconómico, que luego se convirtió también en estudio social. Ella propone esto llamado estudio social, que incluye esos rubros, ¿no? Por ahí tenemos déjame ver, por acá, seguramente Marlene trabaja en el IMSS, por cierto, ella hace estudios socioeconómicos por ahí. Entonces, actualmente lo que se mide es algo muy cercano a lo que se hacía en ese entonces, pero ahora de una forma mucho más sistematizada que surgió del libro de diagnóstico social de Mary Richmond. Y luego dice acá,
Tabo, que también lo dividen en tipos de bienestar, exactamente. Y Marlene dice, el estudio socioeconómico es para evaluar recursos, estructura familiar y apoyo social, o lo que también conocemos como redes sociales, ¿no? A quién se puede acercar la persona en caso de una necesidad, o redes institucionales, qué instituciones tienen cerca para su acceso a resolver su problemática. Bueno, continuaré entonces. Ya llevo como 20 minutos y aún hay bastante que decir. Aquí la primera pregunta es, bueno, ¿y cómo lo hacemos, no? Ya dijimos que queremos aumentar el bienestar. Bueno, me refería primero al triangulito, la pirámide que está del lado izquierdo abajo, que habla de proyectos, planes y programas, ¿no? El trabajo social siempre trabaja mediante proyectos de intervención. Siempre, 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 siempre. Nos capacitan bastante en este rubro, en metodología de la investigación y en diseño de proyectos, ya sean sociales, de salud o de intervención de otro tipo. Normalmente generamos nosotros de manera inmediata proyectos de intervención, pero algunas veces hacemos programas. Los programas son algo que incluye muchos proyectos que buscan un fin, o nos metemos en planes. Los planes es algo de difícil acceso para el trabajo social, ya que normalmente se dan en niveles gerenciales, es decir, de quienes son directivos o quienes mandan, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo. Y trabajo social tiene poca incidencia en ellos. Normalmente se contrata otro tipo de disciplinas para dirigir, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? O para dar opiniones respecto a la política pública nacional. Entonces tenemos mucha más injerencia en programas y en proyectos en el nivel, digamos, gubernamental, pero en la iniciativa privada normalmente elaboramos proyectos de intervención. Y los planes son algo aún lejano a nosotros. Estos planes, programas o proyectos, normalmente, dependiendo también del autor, a veces le quitan, a veces le suman, pero básicamente está en 5 etapas, que siempre incluyen investigación, un diagnóstico de la situación, una programación de actividades o tareas, una ejecución de las mismas y la evaluación correspondiente, ¿no? Hay, por ejemplo, autores como Angélica Gallardo Clark, que en la etapa de investigación la dividen en 2, ¿no? Entonces dicen investigación previa, investigación tal. O Ezequiel Andere, que habla de la investigación acción participativa. Hay otros autores que en la evaluación le suman una etapa más que se llama sistematización, que es como la parte de publicar los resultados y encontrar como lo que no salió en la evaluación. Y bueno, todo esto de investigación, diagnóstico, programación, ejecución y evaluación lo hacemos a través de técnicas e instrumentos que hemos desarrollado en trabajo social y que tomamos también conocimientos de otras disciplinas, ¿no? Es muy conocido que trabajo social y sociología realizan la técnica de la encuesta y que en esta técnica se elaboran cuestionarios y que de ellos se saca información, ¿no? O, por ejemplo, que tenemos la técnica de la entrevista, cuyo instrumento es la guía de entrevista, y etcétera. Entonces tenemos una serie de técnicas e instrumentos definidos en trabajo social que tomamos algunos de otras disciplinas y otros los generamos nosotros, y que de ahí vamos desarrollando el asunto. Bueno, volveré aquí al grupo a ver si hay alguna otra cosa. Y comenta Marlene que este estudio nos da una visión a la problemática y dar una alternativa de solución. Tabo comenta que en un proyecto añadimos resiliencia en el estudio, y el problema con no ingresar en la parte del discurso dentro de los planes es que el objetivo llega a ser difuso en ocasiones para la población intervenir, según Eli Evangelista. Ahorita hablaré de Eli Evangelista al final. Un gran recopilador, eso sí, de la disciplina contemporánea. Bueno, algo importante que menciona aquí Tabo y creo que quisiera retomar es que en efecto trabajo social tiene un potencial inmenso, pero estamos muy poco capacitados. A nivel licenciatura sobre todo, que son los profesionistas que ya se empiezan a desempeñar y que empiezan a contratar como jefes de área o jefes de departamento y que de ahí pueden subir a cuestiones gerenciales o directivas, llegan sin saber cómo establecer un objetivo, por ejemplo, ¿no? O cómo plantear una pregunta de investigación, o cómo realizar una hipótesis, o cómo estructurar un proyecto de intervención. Es decir, llegamos muy hábiles en cuanto a técnicas, en cuanto a conocimientos operativos y ese tipo de cosas, pero llegamos muy vacíos en cuestiones metodológicas, y eso nos ha detenido mucho a intervenir en la política pública nacional, ya sea a nivel público o también en todo lo que tiene que ver con el sector privado. Bueno, gracias, Tavo. Voy a seguir platicando por acá en el cómo lo hacemos. Quiero pasar a algo llamado los métodos. Trabajo social se ha encontrado con pues, los métodos de intervención. Existen dos grandes líneas. La primera son los métodos tradicionales, que normalmente llamamos caso, grupo y comunidad.
Esos son conocidos por cualquier trabajador social o trabajadora que te encuentres en el mundo. Te preguntas, ¿cuáles son los métodos de trabajo social? Y te va a responder, pues caso, grupo y comunidad. Son los básicos y tradicionales, que vienen desde la reconceptualización, o sea, desde los años 60, 70, 80 y demás. El caso se refiere a una intervención individualizada, hablando de esto del diagnóstico social que preguntaban ahí hace ratito, una intervención individualizada donde tu objetivo es una persona y su contexto familiar, ¿no? Ese es como el objetivo que tenemos. Para ello se hace todo el diagnóstico social, el plan social, el tratamiento social y todo ese tipo de cosas. Y algo muy importante es que siempre estamos en algo llamado el equipo interdisciplinario. Trabajo social se busca posicionar como un coordinador de estos equipos. Nosotros no hacemos terapia, a excepción de que estemos capacitados para ello, pero dentro de la profesión y formación básica no damos una terapia. Nosotros facilitamos los procesos. Entonces facilitamos el que pueda contactar, por ejemplo, a Nayeli Bomberto como terapeutas sistémicos narrativos, si sabemos que por ahí puede ir la línea, ¿no? Nosotros podemos platicar con la persona para ubicar qué tipo de terapia le podría servir mejor, dándole la información. Esa persona decide y nosotros derivamos a los profesionistas indicados y llevamos un seguimiento del proceso global, no solamente del de cada disciplina. Esto en el tradicional de caso. En el tradicional de grupo, bueno, en caso fue Mary Richmond la más grande, ¿no? En el caso del grupo, lo que hacemos es elaborar proyectos de intervención grupal, es decir, cuestiones que tienen que ver con un objetivo definido de un grupo de personas. Y entonces nosotros elaboramos las pláticas, las sesiones, los talleres, las sesiones de intervención, como se tengan que dar, con los grupos. Manejamos toda la logística, la coordinación, las formas de evaluación, y el objetivo final del método tradicional de grupo es capacitar al grupo para gestionarse a sí mismo y que no necesite de la trabajadora social unos meses después. La idea es formar el grupo, darle las herramientas, ayudarles a enfocar su objetivo dependiendo de lo que ellos quieran y dejar correr al grupo. Y el tradicional de comunidad es uno que se dio a partir de estas formaciones marxistas del trabajo social, donde nos íbamos a una comunidad tal cual, hacíamos diagnósticos, sacábamos las problemáticas sociales, juntábamos a la comunidad, elaborábamos un proyecto junto con ella, brindándole todas las herramientas y nos quedábamos a ver el proceso. El objetivo, claro está, que era un proceso en años, normalmente, y después el objetivo, al igual que en el grupo, es dejar a la comunidad solita para que siga su propio proceso. Esto es todo el método tradicional. Entonces había trabajadores sociales especializados en caso, en grupo o en comunidad. Pero luego surgen los llamados métodos contemporáneos o métodos integrados, que son los que en lugar de separarlo como caso, grupo y comunidad, ellos lo llaman niveles de intervención. Es decir, siempre intervenimos en los tres, en la persona, en los grupos que la rodean y en la comunidad en la que vive. Y esto ya se va acercando mucho a lo sistémico, pero bueno, acá lo llamamos modelos integrados. Y de estos modelos hay muchísimos, o sea, hay cientos de modelos propuestos. Hay por ahí un libro que ahorita también voy a subir al Dropbox, que menciona 8 básicos, ¿no? Y que son muy cercanos al ámbito de la psicología. Maneja el psicodinámico, que viene básicamente del psicoanálisis o del planteamiento del psicoanálisis. Viene el de intervención en crisis, el centrado en la tarea, que según recuerdo es el que Ilse dijo que ella manejaba bastante. El conductual cognitivo, el humanista, el crítico radical, el de gestión de casos y el sistémico. Entonces son 8 modelos que nos propone este libro, pero hay muchísimos más. A mero ejemplo, hay uno que se llama, ¿cómo se llama? Por eso de Ezequiel Anderegg, militancia y compromiso se llama ese modelo. Es el modelo de militancia y compromiso, que se aleja un tanto de la perspectiva teórica de estos 8, pero implanta algo cercano a la crítico radical, que es la número 6 de aquí. Y entonces Ezequiel Anderegg nos dice en este modelo que lo que tenemos que hacer es comprometernos con la comunidad en su destino final. Entonces, si yo voy a una comunidad donde hay una problemática de cuestiones mineras y yo la organizo y yo hago todo lo que se tiene que hacer, yo me tengo que quedar ahí hasta que esto se resuelva o no. Y si nos matan, pues nos matan a todos. Y cosas por el estilo, así cosas súper fuertes que tienen que ver con lo crítico radical. Es un modelo que propone Ezequiel Anderegg en algún momento de su vida, luego ya se fue derivando a otros, pero pues bueno, bajo estos métodos son los que trabajamos los de trabajo social.
Regreso al Facebook a ver si hay alguna duda por acá o comentario. El problema no ingresa de parte. Y Tavo dice falta de investigación social. Supongo que te refieres como en donde yo decía que nos falta la parte teórica, tenerla clara. Y preguntan allí, dice, me está ocurriendo una pregunta sobre cómo logran integrar el marxismo si es la tendencia en México con indicadores que vienen de políticas internacionales, que estos segundos son neoliberales. La respuesta es bien sencilla, Naye, ya no estamos en esos modelos, ya no somos marxistas de ninguna manera. Los planes de estudios de las licenciaturas ya son mucho más cercanos al ámbito neoliberal empresarial. Entonces te forman para pertenecer a una institución gubernamental o privada que tiene los mismos objetivos del modelo neoliberal. Cuando éramos marxistas, digamos, era en el Poli y en la UNAM, por ahí de los años 70. Pero lo mismo, años después, cerca de 5, 6, 10 años, dependiendo de la institución, se volvieron a cambiar los planes de estudio. Por ahí tengo una maestra que se llama Verónica Medina en el Poli, que tiene muy claro esto, porque ella fue educada en el modelo marxista, luego dio clases en el nuevo modelo de estudios del Poli, y pues ella no le encontraba mucho sentido al asunto, ¿no? En el caso del nivel técnico, que en el que también doy clases, pues no se ve nada de teoría social. O sea, lo que vemos son cuestiones de competencias, ¿no? Por ejemplo, realiza investigación social, elabora programas de proyectos de intervención, realiza promoción social, interviene en la atención individualizada. O sea, desde cómo se llaman los módulos ya están estructurados por competencias y lo que buscan son habilidades muy específicas. No se ve nada de teoría social hasta los niveles de licenciatura, pero ya se ve de manera somera, no se analiza ni se lleva a la realidad como una política, digamos, de la profesión, sino se ve como parte de las teorías sociales que a veces se aplican y a veces no. Bueno, dice Nayeli, me estoy preguntando si esto mismo puede ayudarle a los grupos como familias o parejas para ser autogestivos. De repente la psicología se enfoca en colaborarles para que logren apego al tratamiento o hacer proyectos de vida o simplemente el autocuidado. En efecto, muchos de los temas que trabajamos en el ámbito de la salud tienen que ver con el autocuidado. Muchas de las tesis de trabajo social tienen que ver con los cuidadores primarios, con el ámbito de la salud, en el autocuidado y ese tipo de detalles, y apegos a tratamientos. Habla Marlene del modelo psicodinámico cognitivo-conductual, modelo humanista existencial, crítico, los va mencionando. Tavo dice, tuvimos que aprender a responder a las necesidades de políticas neoliberales, en efecto, porque al ser una creación del sistema educativo público y que los privados están a la merced de que los planes se los apruebe el nivel público, pues estamos bajo la política pública dominante y esa pues es la neoliberal. Y por aquí apoya Marlene ese comentario de Tavo. Gracias. Continúo entonces, ya llevo como 40 minutos aquí. Bueno, ahora quiero meterme a dónde hacemos esto, ¿no? ¿Dónde nos desarrollamos? Hay también, dependiendo del autor, distintas formas de estructurar en dónde lo hacemos. Algunos lo llaman áreas, otros lo llaman ámbitos, otros lo llaman sectores. Pero el punto es que en dónde intervenimos, esta me gusta porque lo divide en tres. Y esta dice que primero en el ámbito tradicional intervenimos en algo llamado servicios sociales, que básicamente en el ámbito público pues es el DIF, todo lo que es Secretaría de Desarrollo Social y todo lo que tiene que ver con intervención directa con la población. En el siguiente ámbito tradicional son los servicios educativos, en donde hay una trabajadora o trabajador social en las escuelas. En muchas hay, sin embargo, no es una política que esté ya definida. Por ejemplo, en el nivel bachillerato ahí está la figura de trabajo social, pero a la par está la de orientación educativa, y estas dos figuras a veces se logran confundir debido a que no hay un lineamiento claro sobre qué hace cada cual. Dentro de la autonomía de las escuelas se puede decidir asignar funciones de una u otra cosa a ambas figuras. Entonces, en el sistema de servicios educativos es complicado decir qué hacemos, ¿no? Dependiendo de la institución es lo que haces. En mi caso, en el CETI número 5, fíjense bien, en el CETI de trabajo social, lo que hace trabajo social es un seguimiento administrativo y ya. O sea, no hace ningún tipo de plan de intervención ni nada por el estilo. O sea, estamos muy secos ahí, muy cortos. En las secundarias, lo que hace trabajo social es la función de orientación educativa y bueno, y también de policía, ¿no? Porque lo que hace es checar que traigas el uniforme, que no sé qué, y que cumplas con los requerimientos de de las evaluaciones que van a estar viniendo eventualmente. Bueno, y como tercera parte de las áreas tradicionales están los servicios de salud.
que es donde te encuentras a la gran mayoría de la población de trabajo social de México. Es importante entender que en estos años, de 10 años para acá, ha sido el cambio generacional. Es decir, saliendo los trabajadores sociales en los años 70, 70 y tantos, 80, en el nivel técnico de las instituciones de trabajo social, las contrataban inmediatamente en el sector salud, porque ya el sector salud requería el profesionista en trabajo social de nivel técnico. Las contrataban inmediatamente con prestaciones gubernamentales de la época paternalista, o sea, bastante buenas, y son las que en estos años, últimos 10, se están retirando. Es decir, está pasando la primera gran generación de trabajadoras sociales y está entrando la segunda con nivel licenciatura. Esto es algo bien, bien interesante porque se están saliendo las viejas ideas, digamos, de la trabajadora social que es gordita, que es enojona, que te regaña, que te hace esperar horas, que no es eficiente, que le cae mal al doctor y a la enfermera y a todos los del hospital o la clínica porque no sabemos qué hace y no hace nada a la mera hora. Y estamos cambiando la generación a las que tienen la licenciatura, que no digo que el grado las ayude, sino que traen una formación diferente y que son más jóvenes y tienen una idea un poco más versátil o más adaptable, más divergente, diría yo la palabra. Y entonces ellas llegan con nuevos ánimos, tienen otra forma de atender al usuario, tienen otra forma de intervenir, vienen con un bagaje teórico mucho más grande y mucho más profundo y hacen propuestas. Bueno, ahí tenemos a Marlene como un ejemplo, o a Osiris también, que seguramente por ahí andará en el seminario después. Son trabajadoras sociales que llevan a cabo los programas implementados por el Estado, pero de una manera bastante diferente a como lo haría su antecesora, ¿no? Bueno, eso es en áreas tradicionales. La otra son las áreas potenciales, es decir, donde apenas estamos empezando a ingresar y que estamos empezando a ganar terreno. En el área potencial tenemos el sector laboral. Normalmente el área de recursos humanos es utilizada o gerenciada por un psicólogo o psicóloga generalmente. Nosotros también podemos tener esta parte de los recursos humanos como profesión. Cualquiera de los dos en el ámbito lo podría desarrollar. La diferencia está en la especialización de los instrumentos y técnicas que se utilizan, pero en cuanto a desarrollar o llevar al objetivo a un departamento de recursos humanos, podemos hacerlos varias disciplinas. En el área potencial segunda tenemos todo lo que es administración de justicia, como trabajo en reclusorios, en comunidades infantiles, no me acuerdo el nombre oficial, seguro Tavo se lo sabe, que antes eran comunidades infractoras, ahora tienen otro nombre. O en el sistema que tiene que ver con todo lo de justicia como tal, ¿no? Entonces, es algo en lo que apenas estamos ingresando, en hacer propuestas de leyes, en modificar artículos, en cosas en las que antes no nos metíamos para nada. La tercera área es la de docencia e investigación, que es básicamente en la que yo estoy insertado, que es el área donde se comparten los conocimientos teóricos de la profesión o se realiza investigación social. Y por último, el de gerencia, que es el menos en el que estamos, que es el directivo, en el que tiene que ver con dirigir instituciones, dirigir organizaciones o tomar decisiones de política pública nacional. Hay muy pocos trabajadores sociales. De hecho, ahorita que fue el cambio entre el sexenio de Peña Nieto y Andrés Manuel, entraron muchos a tomar cargos directivos, por ejemplo, del Instituto Nacional de Adultos Mayores, pero estuvieron meses, ya los quitaron y ahorita están viendo quiénes son los que van a ingresar nuevos. Ojalá y sean trabajadores sociales. Y por último, los emergentes, ¿no? Los que surgen y se tienen que atender, pero para eso tenemos que estar listos. Y el primero, y es algo que vimos hace un par de años, pues son los fenómenos naturales, ¿no? Cuando surgió lo del sismo, fue bien curioso porque los de trabajadores sociales de la UNAM, los que estaban estudiando, se organizaron. Yo me acuerdo que fui a una reunión de ellos ahí en frente de la rectoría. Se organizaron para ver cómo interveníamos en un fenómeno natural inmediato, ¿no? Entonces me tocó estar ahí presente y ver cómo no nos podíamos poner de acuerdo 40 trabajadores sociales y hablábamos y proponíamos y estábamos ahí 6 horas y no llegamos a absolutamente nada. Fue algo bien, bien interesante, digno de sistematizarse. Porque tenemos el bagaje, pero a la hora de aplicarlo fue lo complicado. Total, llegamos a un acuerdo después de varias horas de trabajo y obviamente dijimos tenemos que investigar, sacar un diagnóstico y tómala, pues nuestro diagnóstico iba a durar cerca de un mes. Es decir, descubrimos que necesidades inmediatas del público usuario no las podíamos ni dimensionar como profesionistas. Entonces solamente recurrimos a una planificación a largo plazo.
que por cierto se vio coartada, o más bien se vio cortada, pues por la dinámica normal cuando regresaron a clases y ese tipo de cosas. Eso es cuando intentamos agruparnos, pero de manera individual hubo muchas y muchos trabajadores sociales que hicieron esfuerzos en asociaciones, sobre todo asociaciones civiles, implementando formas o estructuras a la organización que ya las teníamos conocidas y que facilitaron los procesos. En siniestros, como podrían llegar a ser situaciones como las que se dan en los estados del norte o del sur, o todo lo que no es Ciudad de México, evidentemente, al parecer, cuestiones de guerra civil, de violencia en las calles, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con agrupar a las personas locales para poder buscar alternativas de paz y de solución. Y por último, en derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos, aunque llevan varios años trabajándose en el ámbito público internacional, pocos son los trabajadores sociales que están especializados en este ámbito. Bueno, voy a regresar por acá al Facebook a ver qué me comentan. Se unió por ahí Leo. Hola, Leo. Tavo dice, el Ceferezo no es el de los adultos, hay uno para adolescentes. A ver ahorita que me acuerde. Y preguntan, Nayeli, ¿piensas que podrían incidir en temas de cuidado ambiental? Exactamente, por ahí lo tomamos como otra parte de los emergentes, pero tiene más que ver con la organización social más que el ámbito ambiental, porque muchos trabajadores sociales que andan en ámbitos comunitarios trabajan esto de energías renovables, ¿no? O de baños secos, de esto del procesamiento de biodigestores, o sea, técnicas ambientales que nos enseñan los ingenieros ambientales sobre todo, pero tiene más que ver con el proceso de organización social que va enfocado al ámbito ambiental. Y por acá Tavo dice, en los tribunales de lo familiar buscan integrar la figura del trabajo social para lograr la mediación antes de la demanda. Esto es algo de hace unos años apenas. La cuestión de la mediación está surgiendo en México, ya legislada, ya aplicándose. Pero es bien curioso, Tavo, porque si te vas a los lineamientos de cómo se elige a un mediador en el sistema legislativo, pues resulta que tiene que ser un abogado. O sea, es curioso porque la figura normativa es un abogado. Entonces, como dices, lo están buscando integrar, pero en realidad el profesionista indicado para hacer una mediación tendría que ser un trabajador social capacitado o un especialista en psicología también. Cualquiera de los dos podría desempeñar ese papel. Veo muy lejano un abogado, aunque esté capacitado. Bueno, dice Tavo, durante el sismo una compañera socióloga y él organizaron y gestionaron un centro de acopio buscando necesidades de las zonas afectadas. En efecto, así anduvimos muchos de nosotros. Dice Nayeli, Centro de Justicia para Menores. Sí, no recuerdo, ahorita voy a investigar y se los envío al ratito. Bueno, voy a apurarme un poquito. Y bueno, ya para ver como la parte final de las diapositivas, la pregunta sería, bueno, específicamente, ¿qué hacemos o cómo lo acomodamos? Porque resulta que estamos en muchísimas áreas, que tenemos muchos enfoques, que tenemos muchos modelos, y que en realidad es como el internet, tenemos tanta información que no sabemos qué hacer. Y entonces lo que hacemos es acomodarlo en funciones que desempeñamos como trabajadores sociales. Entonces, así es como lo acomodamos. Tenemos funciones de prevención, que es cuando empezamos a intervenir en cuestiones que aún no suceden o que ya están sucediendo y queremos prevenir en la población joven o infantil. Muy claramente están los programas de las estrategias educativas que tiene el IMSS, que son de prevención. Es decir, se realizan talleres en las clínicas donde a través de pláticas y actividades se busca prevenir ya sea la diabetes, la hipertensión o cualquier otro tipo de cuestión de salud detectada en esa zona. Y se llaman estrategias educativas porque lo que se busca es educar a las personas o realizar procesos educativos de enseñanza-aprendizaje para prevenir dichas circunstancias. La segunda es la promoción social. La promoción social tiene que ver con difundir la información de productos y de servicios que dan instituciones, ya sean públicas o privadas. Es decir, cuando llegas y le das orientación a una persona sobre algo que podría llegar a necesitar, cuando tú te encuentras una trabajadora social o a las enfermeras en la comunidad informando sobre periodos de vacunación, sobre cómo cocinar limpiamente, etcétera, están haciendo promoción social de servicios y productos institucionales.
El tercero es la asistencia, y la asistencia entendida como ayuda directa a un grupo o a una persona o a una población. La cuestión de la asistencia tiene que ver con los y las trabajadoras sociales que se dedican tal cual, así, a repartir despensas, a repartir apoyos económicos, a repartir cobijas, a estar haciendo ese tipo de cosas de asistencia social. La cuarta es la rehabilitación, que se da, por ejemplo, en los reclusorios, en los que hablábamos hace ratitos. Tengo un compañero que se llama Luis, que trabaja ahí en un reclusorio, y él diseña talleres y proyectos de intervención para los reclusos con el objetivo de darles herramientas para que saliendo de la institución se puedan insertar de nuevo en su ámbito social, ¿no? Los rehabilita para eso. La función de gerencia, pues ya la había mencionado, es en la que tomamos decisiones. Y esto está bien complicado porque pocas personas tienen, primero que nada, la formación teórica y segundo, las habilidades sociales para poder ponerse en un lugar de toma de decisiones. Eh, bueno, podemos agarrar ejemplos de muchos tipos, de políticos que tienen la cuestión personal desarrollada para poder tomar decisiones, pero no tienen ni idea de lo teórico y al revés, ¿no? Luego los de investigación, que son las personas que se dedican tal cual a hacer investigación social. Hay poquitos trabajadores sociales que se dedican a esto. La mayoría ahorita se están formando en el doctorado de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Que por cierto, el Poli no tiene ni maestría ni doctorado en trabajo social. Y por cierto, por último, la función docente. Que la función docente pues es la que estamos realizando, por ejemplo, en este momento. Pero es una función docente de compartir información a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? O lo que hacemos en el seminario. Bueno, esto lo diseñé como un tipo de embarrada o un tipo de nociones sobre el trabajo social. No me quise meter tanto a detalles específicos teóricos porque creo que no es el momento. Hay algunos módulos del seminario que están específicamente diseñados para la cuestión social. Entonces, cuando lleguemos a esos momentos, ya platicaremos más de la cuestión teórica del trabajo social. Mi objetivo del día de hoy era presentar las nociones generales de qué es trabajo social y cómo puede ser útil a este seminario. Por ahí hay un libro de un señor que se apellida Boris Lima, un autor de trabajo social, que se llama Epistemología del Trabajo Social, ¿no? Y que curiosamente su conclusión es que trabajo social no tiene una epistemología clara. Entonces, bueno, pues estamos trabajando en ello, ¿no? Voy a ver un poco más de comentarios, a ver si hay otra cosa. Tavo dice UNEM como institución, Centro de Adicción Primaria Adicciones. No, Tavo, eso escapa, dice Marlene. Y esto es para prevenir y tratar a adolescentes exactamente. Y Nayeli dice, me da la impresión de que se rigen principalmente por políticas internacionales. Me suena mucho lo de derechos humanos, indicadores de bienestar, desarrollo de competencias. Incluso los temas de interculturalidad, etcétera, son lucha social desde lo institucional, el derecho, la vía legal. Exactamente, Nayeli. Sí, justo, estamos, ¿cómo lo diré?, agarrados del cuello nosotros. Nuestra profesión debería ser la que interviene en las problemáticas sociales y las resuelve desde una visión del sistema político, pero no lo hacemos. Estamos inmersos como personas en esta cuestión de tener que trabajar, sobrevivir y vivir en la realidad, y nos impide bastante el poder trabajar de una manera reactiva hacia el sistema. Aunque lo vemos teóricamente, ¿no? Supongo que los sociólogos, por ejemplo, también tendrán este tipo de disyuntivas, donde ubicamos que el problema en realidad, y todos lo sabemos, es el sistema económico-político, pero el punto es cambiarlo y cómo, ¿no? Entonces por ahí tendríamos que irnos formando, ir generando equipos interdisciplinarios que pudieran tener esta visión y buscar soluciones. Por lo pronto estamos en el ámbito institucional, ya sea público o privado. Bueno, ya son las 9:02, ya llevo aquí una hora. Me gustaría que si tienen algún comentario o alguna pregunta específica pudiéramos tomarnos estos minutos para eso, para poder cerrar máximo 9:10 quizás, para que no sea tanto tiempo el que estemos acá. Bueno, quedo al pendiente de cualquier cosa. Mientras tanto les platico respecto al comentario que menciona Naye, que lo de lucha social se da desde lo institucional, el derecho y la vía legal. En efecto, muchas de las asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales que presiden trabajadoras y trabajadores sociales, pues son desde ese ámbito, desde lo civil, o sea, desde lo legalmente aceptado. Y el problema aquí es que nosotros para trabajar
solicitamos recursos, y para solicitar recursos, pues tienes que estar legalizado, y a partir de ahí ya agarras toda la política normal, ¿no? Pero bueno, nos ubicamos resolviendo las necesidades inmediatas por lo pronto, esperando el momento en el que trabajo social se posicione como la disciplina que pueda empezar a modificar cuestiones sociopolíticas. Bueno, ¿alguien más tiene algún otro comentario, pregunta? O ya podemos ir cerrando por aquí. Dice Naye, pues gracias, buena presentación iluminadora. Eso esperaba yo, además del foco que está aquí, que espero que también los haya iluminado. Lo que espero es que sea una visión, ¿no? Un panorama del trabajo social. Es bien difícil explicar esto cuando te pregunta una tía, o cuando te preguntan en la fiesta, o cuando te preguntan en la comida. Ay, ¿y tú qué haces? Pues aviéntate una hora como ahorita explicando, es complicado, ¿no? Lo que quisiera es como irlo bajando a que todos lo conociéramos y a partir de ahí ver la utilidad. Entonces, bueno, ya voy a cerrar esta sesión. Me gustaría despedirme agradeciendo el tiempo que le dedicaron a esto, la paciencia que tuvieron para escucharme durante tanto tiempo, y comentándoles que el día de mañana viernes es la segunda sesión que no estaré presente, ya que bueno, el deber me llama en el CETIS y tenemos que hacer por ahí un evento muy grande que estoy coordinando con ellos, pero a partir del siguiente viernes ya estaré presente de ahí en adelante, ya con todas las sesiones ya apartadas en cronograma. Eh, la verdad es que es un proyecto que me entusiasma bastante, el del seminario, y estoy sufriendo no estar el viernes pasado y pero bueno, están los compañeros. Por ahí me enteré que Vito y Humberto se rifaron muy bien la sesión anterior, y mañana creo que andará por ahí Naye y otros compañeros. Entonces, bueno, los dejo. Es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por leerme y escucharme. Voy a ver si hay alguna última cosa aquí. Bueno, gracias a todos también. Qué bueno, Marlene, que amamos nuestra carrera. Arriba trabajo social. Y bueno, pues cuando necesiten algo sobre trabajo social, orientación o algo, pues ya saben con quiénes acercarse. Ahí está Tavo, está Marlene, está Lina, que también por ahí no ha escrito, pero está por ahí presente. Sandy también anda por ahí. Y bueno, pues ya cierro entonces la sesión. Que tengan muy buena noche, muchísimas gracias. Besitos, bye, bye. Tan, tan. Ay. ¿Yo? Sí, claro.